Healthy. La presión de sangre sistólica media saludable es estimada por P igual 0.01 a cuadrado igual 0.05 a más 107, donde A es la edad en años y P es la presión en mililitros de mercurio. Número 1. ¿Cuál es la presión sanguínea sistólica media saludable de un año de 34 años al 10 más cercano? Para determinar la presión, sustituiremos 34 por A en nuestra ecuación. So P de 34 será igual a 0.01 por 34 cuadrado más 0.05 por 34 más 107. Y vamos adelante y usaremos la calculadora para determinar este valor. So 0.01 por 34 cuadrado más 0.05 por 34 más 107. Ahora, quieren redondarnos al 10 más cercano, así que será aproximadamente 120.3 mililitros de mercurio. El número 2 va a ser un poco más involucrado. Si una persona saludable tiene una presión de sangre sistólica de 132.4 mililitros de mercurio, ¿cuál es su edad al año más cercano? Así que vamos a necesitar más habitaciones para esto. Vamos adelante e ir a la próxima diapositiva. Por este problema, nos están dando la presión, P, y necesitamos resolver por A. Así que necesitamos resolver la ecuación 132.4 igual 0.01 a cuadrada más 0.05 a más 107. Tenemos una ecuación cuadrática. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es configurarlo igual a 0 y usar la fórmula cuádruple. Así que comenzaremos restando 132.4 en ambos lados de la ecuación. Tanto tendremos 0 igual 0.01 a cuadrado más 0.05 a 107, 132.4. Va a ser negativo o menos 25.4. Y ahora para aplicar la fórmula cuadrática, A es el coeficiente del término 2 de grado, tenemos igual 0.01. B es el coeficiente del grado 1 plazo, 0.05, y C es igual al plazo constante de menos 25.4. Ahora usando la fórmula cuadrática dada a continuación, tendremos x igual b o menos 0.05 más o menos la raíz cuadrada de b cuadrada, 4x a xc. Todo sobre 2x a que sería 2 por 0.01. Ahora una cosa que debe tener en cuenta aquí estamos diciendo x igual, pero debemos reconocer que nuestra ecuación está en términos de A, así que esto es realmente A igual, no debe ser confundido por esta aquí que sería el coeficiente del grado 2 plazo. Para evitar la confusión, adelantaremos y continuaremos con x. Tenemos x igual menos 0.05. Más o menos la raíz cuadrada de. Ahora, determinaremos el discriminante aquí y esto sería dividido por 2 por 0.01 0.02, así que nuestro discriminante será 0.05 cuadrados, 4x a. Que es 0.01x que es 25.4, así tenemos 1.0185. Ahora recuerda, vamos a tener dos soluciones aquí. Pero desde este valor x o el valor a representa la edad, sabemos que la edad no puede ser negativa, por lo que la única solución posible sería x igual menos 0.05 más la raíz cuadrada de 1.0185 dividida por 0.02. Y quieren esto para el año más cercano, así que ahora volveremos al calculadora para determinar este valor aproximado. Para hacer esto,
tendremos un conjunto de padres para el numerador. Tenemos una paréntesis abierta, menos 0.05 más la raíz cuadrada de 1.0185. Aviso. Tenemos una paréntesis cerrada para la raíz cuadrada y la segunda para numerator, y dividiré esto en 0.02. Tenemos aproximadamente 47.96 años, que redondaría a 48 años de edad. ¿De acuerdo? Espero que hayas encontrado esto útil.